Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Este es el Ronald McDonald original de 1963, que es digno de una pesadilla. El personaje fue interpretado por Willard Scott en sus primeras apariciones televisivas, con un diseño mucho más extraño que el actual, incluyendo una bandeja como sombrero y una estética poco pulida que luego fue refinada para hacerlo más amigable al público infantil. Esta es una foto macro de alta velocidad de una gota de agua reflejando una imagen de fondo, y es solo una de las más de 975 fotos increíbles tomadas por el artista Marcus Rogels. Él utiliza disparos sincronizados con flashes de alta precisión y líquidos de diferentes densidades para crear formas y reflejos únicos, logrando capturar escenas diminutas que duran apenas fracciones de segundo. La presidencia más corta en la historia del mundo fue la del presidente Pedro Lascurain de México, quien gobernó por menos de una hora el 19 de febrero de 1913. Su breve mandato ocurrió durante un golpe de Estado y tuvo como propósito cumplir con un requisito legal para transferir el poder, lo que lo convierte en un caso único en la historia política. Hay un restaurante en Los Ángeles llamado Eva Restaurant que otorga un 5% de descuento en la cuenta total a los clientes que entregan su teléfono celular antes de ser sentados. La idea detrás de esta iniciativa es fomentar la conversación cara a cara y mejorar la experiencia social durante la comida, algo que ha llamado la atención por su enfoque poco común. El 4 de mayo es el Día de Star Wars anual, una festividad no oficial celebrada por los fanáticos de Star Wars. La fecha se popularizó por el juego de palabras en inglés May the Fourth be with you, que suena similar a la famosa frase de la saga, y cada año se celebra con eventos, maratones y contenido especial. Al día siguiente, algunos fans también celebran de forma informal el Revenge of the Fifth con temática más centrada en los villanos. En las películas de mi villano favorito, la jerga que hablan los Minions es en realidad un idioma funcional escrito por los directores llamado Minionés. Este idioma mezcla palabras de varios idiomas como español, inglés, francés e italiano, junto con sonidos inventados, lo que le da un tono cómico pero reconocible. Los actores de voz improvisaron muchas frases, ayudando a que sonara más natural y divertido. En Moscú, los perros callejeros han aprendido a viajar desde los suburbios a la ciudad para buscar comida y luego tomar el tren de regreso a casa por la noche. Investigadores han observado que algunos reconocen estaciones, horarios y patrones humanos, utilizando el metro como una herramienta para sobrevivir. Incluso se ha documentado que prefieren vagones menos concurridos y rutas específicas donde es más probable encontrar alimento. Esta increíble escultura se encuentra en Filadelfia, Estados Unidos, es del artista Zenos Frudakis y se conoce como Libertad. La obra muestra una figura humana emergiendo progresivamente de una pared, simbolizando la lucha por liberarse de limitaciones físicas o mentales, y se ha convertido en una pieza muy fotografiada por visitantes. En 1961, Mel Blanc, la voz de Bugs Bunny, tuvo un grave accidente automovilístico que lo dejó en un coma del que no podía despertar. Los médicos comenzaron a hablar directamente a los personajes a los que él daba voz, a lo que él realmente respondía con sus voces, y 3 semanas después finalmente despertó. Jesse James, el famoso forajido del siglo XIX, una vez le dio a una viuda que lo hospedó suficiente dinero para pagar su deuda y luego robó al cobrador cuando el hombre salía de la casa de la viuda. Historias como esta contribuyeron a su imagen de bandido generoso, aunque en la realidad, sus crímenes fueron violentos y complejos, lejos de una simple figura heroica. El reptil más pequeño conocido en el mundo es el Brookesia micra, que es tan pequeño que puede pararse en la cabeza de un fósforo. Este diminuto camaleón fue descubierto en Madagascar y mide apenas unos pocos centímetros de longitud. Su tamaño extremo le permite habitar microhábitats como la hojarasca, donde pasa desapercibido para depredadores. Es posible contratar a un payaso malvado para aterrorizar a su hijo o hija durante una semana entera antes de su cumpleaños. Por una tarifa, el artista Dominic DeVille perseguirá cada vez más a su hijo y dejará notas y llamadas telefónicas aterradoras y finalmente atacará a su hijo en su cumpleaños, aplastándole un pastel en la cara. ¡Feliz cumpleaños! Bob Marley fue enterrado con su guitarra Gibson roja, una Biblia abierta en el Salmo 23 y un cogollo de marihuana. Su funeral se llevó a cabo en Jamaica y combinó elementos de su fe rastafari y tradiciones cristianas, reflejando su identidad espiritual y cultural. Estos objetos simbolizaban su música, su fe y su conexión con la cultura que influyó profundamente en su vida y legado.
Un hombre llamado Peng Shuilin, de China, sufrió la amputación de la mitad de su cuerpo tras ser atropellado por un camión y no solo se recuperó, sino que abrió su propio supermercado de ofertas, llamado, como era de esperar, la tienda del medio hombre a mitad de precio. En 2008, un joven de 19 años de Somerset, Inglaterra, llamado George Garratt, cambió oficialmente su nombre a, esperen, Capitán Fantástico, más rápido que Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, Hulk y Flash combinados. ¡Guau! El cambio fue legalmente registrado mediante una escritura de cambio de nombre, un proceso relativamente sencillo en el Reino Unido. Aunque es válido en documentos oficiales, su nombre original sigue siendo el más usado en contextos cotidianos por practicidad. En los primeros años del siglo XX, los caballos causaban tanta contaminación con su estiércol que los automóviles eran vistos como la alternativa ecológica. En ciudades grandes, el exceso de desechos generaba problemas de salud pública y olores intensos, por lo que los vehículos motorizados fueron considerados una solución más limpia en ese contexto histórico. El Akal Teke es una famosa raza de caballo de montar conocida por su belleza y su pelaje metálico brillante. Originario de Turkmenistán, es una de las razas más antiguas del mundo y ha sido valorado por su resistencia en climas extremos. Su característico brillo se debe a la estructura de su pelo, que refleja la luz de forma inusual. Hay un pueblo en Alaska llamado Talkeetna, que ha tenido a un gato llamado Stubbs como alcalde honorario desde 1997. Aunque su cargo era simbólico y no tenía funciones políticas reales, se convirtió en una atracción turística y en un personaje querido por la comunidad durante muchos años. La Ciudad del Vaticano alberga el único cajero automático del mundo que da instrucciones en latín. Este cajero fue instalado por el Banco del Vaticano y refleja el uso continuo del latín como idioma oficial de la Santa Sede. Aunque también ofrece opciones en otros idiomas modernos, el latín se mantiene como una curiosidad única que atrae la atención de visitantes y estudiosos. En los densos bosques de Finlandia hay una roca gigante conocida como Kuma-Kivi, que está perfectamente equilibrada sobre un montículo curvo aparentemente liso. Su nombre se traduce como roca extraña, ya que nadie sabe cómo llegó allí. Se cree que fue colocada por glaciares durante la última era de hielo, que movieron enormes masas de roca y las dejaron en posiciones inusuales. Los Oreo O's son un tipo de cereal que durante años fue difícil de encontrar fuera de Corea del Sur, pero con el tiempo volvió a venderse en países como Estados Unidos y otros mercados internacionales. Aún así, su disponibilidad sigue siendo limitada y variable según la región. Existe un método de arte llamado modelado de árboles en el que se manipulan árboles vivos para crear formas artísticas, como esta silla de jardín viva del artista Peter Cook. Esta técnica, también conocida como arborsculptura, consiste en guiar el crecimiento mediante injertos, podas y soportes durante años. Las piezas resultantes no se ensamblan, sino que crecen como una sola estructura, combinando arte, paciencia y conocimiento botánico. Este es el famoso tobogán de agua del templo maya en Atlantis Paradise Island, en las Bahamas, que cuenta con una caída casi completamente vertical hacia un tubo submarino rodeado de tiburones. ¡Increíble! La atracción es conocida como Leap of Faith y forma parte de un complejo turístico de lujo. Aunque parece extremo, el túnel es completamente seguro y permite ver de cerca tiburones y otros peces sin riesgo alguno. Esta es una sola fotografía tomada por la fotógrafa Bella Borsodi como portada de un álbum para el grupo BLP. Si es difícil de asimilar, aquí está desde un ángulo diferente. Magia de la fotografía. La imagen utiliza una composición cuidadosamente construida con objetos reales y perspectiva forzada, creando una ilusión visual que parece imposible a simple vista, pero que se revela al observarla desde otro punto de vista. Cuando una persona miente, experimenta un aumento de temperatura alrededor de la nariz. Esto se conoce como el efecto Pinocho. Algunos estudios han observado ligeros cambios térmicos en el rostro asociados al estrés o al esfuerzo cognitivo, aunque no es un indicador fiable de mentira por sí solo, ya que estas reacciones también pueden ocurrir por nerviosismo u otras emociones. Un hombre de 102 años llamado Allen Swift, de Connecticut, condujo el mismo Rolls-Royce Phantom 1 de 1928 durante casi 77 años antes de morir en 2005. Recibió el automóvil como regalo de graduación de su padre y lo mantuvo en condiciones casi impecables durante décadas, acumulando relativamente pocos kilómetros y convirtiéndolo en una pieza muy valorada por coleccionistas tras su fallecimiento.
En 2009, una niña británica de 10 años llamada Zoe Pemberton intentó vender a su abuela en eBay porque la pequeña la encontraba molesta y quería deshacerse de ella. La publicación fue retirada rápidamente por la plataforma, ya que violaba sus normas, pero el caso se volvió viral en medios y redes, destacando el humor involuntario de la situación. En Seúl, Corea del Sur, hay un lugar llamado Doglo Cat Cafe, donde puedes beber café y pasar el rato con gatos durante horas. Este tipo de cafeterías es muy popular en varias ciudades de Asia, ofreciendo un espacio relajante donde las personas pueden interactuar con animales, especialmente quienes no pueden tener mascotas en casa. En lugar de usar latas de aerosol, algunos artistas crean imágenes semipermanentes en paredes u otras superficies eliminando la suciedad de una superficie, lo que se conoce como graffiti inverso o marcado limpio. Esta técnica suele realizarse con plantillas, agua a presión o cepillos, y con el tiempo la imagen vuelve a desaparecer conforme la superficie se ensucia otra vez, lo que la hace menos invasiva y a veces legal en ciertos espacios. El creador de Peter Pan, J. M. Barrie, cedió los derechos de la franquicia al Hospital Infantil Great Ormond Street para que pudieran recaudar regalías y financiar el hospital de forma permanente. Este gesto filantrópico se realizó en 1929, y desde entonces la institución ha recibido ingresos de adaptaciones y representaciones, lo que ha contribuido a su sostenimiento a lo largo de décadas. En 1967, un orangután llamado Fu Manchu escapó repetidamente de su jaula en el zoológico Henry Dorley, en Nebraska, usando una llave que fabricó con un trozo de alambre. La razón por la que seguía escapando era porque cada vez que los cuidadores del zoológico lo inspeccionaban, escondía la llave en su boca. Ahora existen bolígrafos digitales que registran digitalmente todo lo que escribes, dibujas o esbozas sobre cualquier superficie, y luego convierten las notas en texto en cualquier computadora. Estos dispositivos utilizan sensores de movimiento, cámaras diminutas o superficies especiales para capturar los trazos en tiempo real. Luego, mediante software de reconocimiento de escritura, pueden digitalizar y organizar el contenido, facilitando su almacenamiento, edición y búsqueda. Es ilegal llevar un chaleco antibalas mientras se comete un asesinato en Nueva Jersey. Esta norma forma parte de leyes adicionales que agravan ciertos delitos cuando se utilizan o portan elementos específicos, y busca desalentar conductas especialmente peligrosas, sumando cargos extra a quienes cometen crímenes violentos bajo ese tipo de protección. Hay una tribu en India llamada los Warkasis, que ha transmitido por generaciones el arte de manipular las raíces de los árboles para crear un sistema de puentes vivos. Utilizan raíces de árboles de caucho que guían cuidadosamente durante años hasta formar estructuras resistentes. Estos puentes pueden tardar décadas en completarse, pero se fortalecen con el tiempo y pueden durar siglos. En Francia, una panadería por ley tiene que elaborar todo el pan que vende desde cero para tener el derecho de ser llamada panadería. Esta regulación protege la tradición artesanal y garantiza que productos como la baguette se hagan en el mismo establecimiento, evitando el uso de masas congeladas. Los locales que no cumplen deben identificarse con otros términos, lo que ayuda a los consumidores a distinguir la calidad. Esta es Jung Da-yeon. Ella es una celebridad en Corea, no solo por su belleza, sino porque parece 20 años más joven de lo que realmente es. Tiene 48 años. Se hizo conocida por sus rutinas de ejercicio y estilo de vida saludable, publicando programas de fitness que ganaron gran popularidad, especialmente entre personas que buscan mantenerse en forma con métodos accesibles. El refugio ARK-2 es el refugio contra lluvia radiactiva nuclear de construcción privada más grande del mundo, que fue construido desde la década de 1980 por un hombre llamado Bruce Beach. Justo al norte de Toronto es un refugio de 10,000 pies cuadrados compuesto por 42 autobuses escolares mezclados con hormigón, funciona con generadores internos y tiene su propia capilla, sala de descontaminación y estación de radio. Burger King en Japón lanzó 2 hamburguesas negras llamadas Kuro Diamond y Kuro Pearl, con todo, incluyendo el pan, la salsa y el queso, teñido de negro con tinta de calamar. También se utilizó carbón vegetal en algunos ingredientes para lograr el color oscuro. Estas hamburguesas se volvieron populares por su apariencia inusual y formaron parte de una estrategia de marketing enfocada en productos visualmente impactantes. Cuando Jackie Chan tenía 18 años, se metió en una pelea callejera con motociclistas donde, poco después, notó un trozo de hueso que sobresalía de su nudillo. Intentó pasar todo un día empujándolo hacia adentro hasta que se dio cuenta de que no era su hueso, era el diente del otro sujeto. En 2013, un hombre sin hogar llamado Billy Ray Harris devolvió un anillo de compromiso a una mujer que accidentalmente lo dejó caer en su vaso de cambio.
La dueña del anillo, Sarah Darling, estaba tan feliz que ella y su prometido crearon una página de recaudación de fondos y recolectaron $187,000 de donaciones públicas, lo que permitió a Billy obtener una casa y un trabajo. Hay un artista turco llamado Esref Armagan que es ciego, pero aprendió solo a escribir y pintar. Y lo ha estado haciendo por su cuenta durante 35 años. Utiliza sus manos para percibir formas y aplica la pintura en capas, dejando secar cada una antes de continuar, lo que le permite construir profundidad. Sus obras han sido estudiadas por científicos interesados en cómo el cerebro procesa el arte sin visión. Existen ríos submarinos que fluyen por el fondo del océano, como este encontrado en México. En realidad, se trata de corrientes de agua con distinta salinidad y densidad que no se mezclan fácilmente, creando la ilusión de un río con orillas definidas. Estos fenómenos se observan en cenotes y cavernas submarinas, donde incluso se pueden ver olas y hojas acumuladas como si fuera un río terrestre. Zach Galifianakis recibió una propuesta de Nike para participar en su publicidad después del éxito de ¿Qué pasó ayer? Durante la conferencia telefónica rompió el hielo preguntando, ¿entonces todavía tienen a niños de 7 años fabricando sus cosas? Y ese fue el final de esa conversación. Esta fotografía de los hermanos Michael y Sean McQuilken fue tomada en el Parque Nacional Sequoia en 1975 por su hermana Mary, solo momentos antes de que un rayo los alcanzara, y sorprendentemente, todos sobrevivieron. En la década de 1980, un hombre conocido solo como George, que padecía un trastorno obsesivo-compulsivo grave, sufrió una lesión en la cabeza que afectó la zona del cerebro relacionada con su condición. De manera sorprendente, su comportamiento cambió con el tiempo y años después logró destacarse como estudiante universitario. Un estudio de la Universidad de Westminster en el Reino Unido determinó que ver películas de terror puede quemar hasta casi 200 calorías, lo mismo que una caminata de media hora. Esto ocurre porque el miedo aumenta el ritmo cardíaco y la liberación de adrenalina, lo que eleva temporalmente el gasto energético del cuerpo mientras se experimenta tensión. Una botella de 20 onzas de Mountain Dew contiene el equivalente a unos 22 paquetes de azúcar. Esto se debe a su alto contenido de azúcares añadidos, que supera fácilmente la cantidad diaria recomendada para un adulto en una sola bebida. Un paquete típico de azúcar contiene alrededor de 4 gramos, lo que permite visualizar mejor la cantidad total consumida. Este es un komondor, un perro guardián tradicional húngaro. Es fácilmente reconocible por su pelaje largo y en forma de cordones, que le ayuda a camuflarse entre ovejas y lo protege del clima y de posibles ataques, siendo una raza históricamente utilizada para cuidar ganado. Los guepardos, tigres, jaguares y otros gatos salvajes se sienten atraídos por Obsession de Calvin Klein, así que nunca lo uses si alguna vez vas de safari. Esto se debe a ciertos compuestos aromáticos como el cibetone, que imita olores presentes en su entorno natural. Investigadores lo han utilizado en cámaras trampa para atraer felinos y estudiarlos en estado salvaje con mayor facilidad. En 1973, el multimillonario J. Paul Getty se negó a pagar un rescate de $17 millones por su nieto. Cuando llegó la oreja del adolescente, aceptó pagar $3 millones, pero en realidad solo pagó 2.2 millones, porque esa era la cantidad máxima deducible de impuestos. Y le prestó los otros 800,000 a su hijo con la condición de que se los devolviera con intereses. En 2004, Volvo presentó un prototipo de automóvil llamado ICC, que fue construido específicamente para mujeres, sin capó y con parachoques resistentes a las abolladuras. El diseño fue desarrollado por un equipo compuesto solo por mujeres e incluía características como fácil mantenimiento, ergonomía mejorada y almacenamiento práctico, aunque nunca llegó a producción comercial. El salario anual promedio de una animadora profesional de la NBA es de $56,000. Sin embargo, esta cifra puede variar bastante dependiendo del equipo, la experiencia y los ingresos adicionales por eventos, apariciones y patrocinios. En muchos casos, el salario base es considerablemente menor, por lo que muchas animadoras complementan sus ingresos con otros trabajos o actividades. El lunes 23 de marzo de 2178, Plutón completará su primera órbita completa desde su descubrimiento original en 1930. Debido a que su órbita alrededor del Sol dura aproximadamente 248 años terrestres, ningún ser humano ha presenciado aún un año plutoniano completo, lo que convierte este evento en algo más simbólico que observable en una sola vida. Científicos de los laboratorios de neurociencia computacional ATR en Kioto, Japón, han desarrollado con éxito una tecnología que puede poner los pensamientos en una pantalla de computadora. En realidad,
El sistema utiliza escáneres cerebrales para interpretar patrones de actividad y reconstruir imágenes aproximadas de lo que una persona está viendo o imaginando, aunque todavía es limitado y no puede leer pensamientos complejos como palabras o ideas completas. Esta rana inusual es la Atelopus varius, también conocida como sapo arlequín de Costa Rica, o simplemente rana payaso, y es una especie en peligro de extinción. Su coloración brillante advierte a los depredadores sobre su toxicidad, y habita en ríos de corriente rápida en bosques tropicales. Ha sido gravemente afectada por el hongo quítrido, una enfermedad que ha diezmado poblaciones de anfibios en todo el mundo. Futurme.org es un sitio web donde puedes enviarte cartas electrónicas a ti mismo en cualquier momento del futuro. La plataforma permite programar mensajes para ser entregados años después, lo que la ha convertido en una herramienta popular para reflexionar, establecer metas personales o simplemente dejar recordatorios para el futuro. Tener hambre provoca que los niveles de serotonina disminuyan, lo que causa un torbellino de emociones incontrolables que incluyen ansiedad, estrés e ira, o como me gusta llamarlo, hambre irritable. Este fenómeno también está relacionado con la baja de glucosa en sangre, que afecta la capacidad del cerebro para regular las emociones. Por eso, cuando una persona no ha comido, puede reaccionar de forma más impulsiva o exagerada ante situaciones cotidianas. La Universidad de Dalhousie en Halifax, Nueva Escocia, abrió una sala de cachorros donde los estudiantes pueden ir a jugar con perritos para aliviar el estrés. Este tipo de iniciativas forma parte de programas de bienestar estudiantil que buscan reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, especialmente durante periodos de exámenes, ya que el contacto con animales ha demostrado tener efectos positivos en la salud emocional. La serie Juego de Tronos alcanzó un presupuesto de aproximadamente $15 millones por episodio en sus últimas temporadas, convirtiéndose en una de las producciones televisivas más costosas de su época. Esta cifra supera ampliamente el costo promedio de una serie de televisión, que generalmente se sitúa entre 2 y 5 millones por episodio, dependiendo del tipo de producción y la cadena. Animal Planet emitió un falso documental sobre la existencia de sirenas que convenció a miles de espectadores 2 veces. Una en 2012 y otra en 2013. El programa estaba presentado con estilo científico, lo que llevó a muchas personas a creer que era real, generando debate y críticas por no dejar claro desde el inicio que se trataba de ficción. Bajo una presión extremadamente alta, la mantequilla de maní puede convertirse en diamantes. Esto se debe a que contiene carbono, el mismo elemento presente en los diamantes, y en condiciones de laboratorio se ha demostrado que materiales ricos en carbono pueden transformarse bajo presiones y temperaturas intensas, similares a las que ocurren en el interior de la Tierra. A principios de la década de 1990, Michael Jackson intentó comprar Marvel Comics para poder interpretar a Spider-Man en su propia película de producción propia. Aunque la idea nunca se concretó, el propio Stan Lee mencionó que Jackson mostró interés real en el proyecto, lo que refleja lo ambicioso que era en su incursión en el cine más allá de la música. En 1993, Dave Thomas, el fundador de Wendy's, regresó a la escuela secundaria para obtener su certificado de educación general décadas después de haber abandonado los estudios, porque le preocupaba que los niños vieran su éxito como una excusa para también dejar la escuela. En 2007, en Luisiana, un delfín nariz de botella albino rosado fue descubierto y fotografiado por un hombre llamado Eric Rue. El animal, apodado Pinky, llamó la atención por su coloración inusual, causada por una condición genética que reduce la pigmentación. A pesar de su apariencia, se le ha visto nadando normalmente junto a otros delfines en su hábitat natural. En 1983, Marvel publicó un cómic llamado Su amigable vecino Spider-Ham. Era un cerdo araña llamado, esperen, Peter Porker. El personaje nació como una parodia dentro de un universo alternativo poblado por versiones animales de héroes conocidos. Con el tiempo ganó popularidad y llegó a aparecer en series animadas y películas, convirtiéndose en un personaje de culto entre los fans. En 2011, el fotógrafo Eric Solheim creó una imagen hecha de 365 franjas, siendo cada franja de cada día del año. La fotografía fue tomada desde una ventana durante todo el año, capturando cómo cambian la luz, el clima y las estaciones. Al unirlas en una sola imagen, se puede ver una transición visual continua del tiempo en un solo paisaje. Técnicamente, todos vivimos unos 80 milisegundos en el pasado, porque ese es el tiempo que tarda nuestro cerebro en procesar la información. Este pequeño retraso ocurre porque el cerebro necesita integrar señales visuales, auditivas y sensoriales antes de construir una percepción coherente del presente. Aún así, el cerebro compensa este desfase prediciendo lo que va a ocurrir, lo que nos permite reaccionar casi en tiempo real sin notar esa diferencia.
En la ciudad de Mackinac Island, Michigan, todos los vehículos motorizados, incluidos los automóviles, han estado prohibidos desde 1898. La prohibición se estableció para mantener la tranquilidad y evitar que los vehículos asustaran a los caballos, que siguen siendo el principal medio de transporte junto con bicicletas y carruajes, dándole a la isla un ambiente único y casi sin cambios en el tiempo. Después de que salió la película La princesa y el sapo, más de 50 niños en los Estados Unidos fueron hospitalizados con intoxicación por salmonela por besar sapos. Las autoridades de salud advirtieron sobre el riesgo de manipular anfibios, ya que pueden portar bacterias peligrosas en su piel. Este tipo de casos refleja cómo algunas influencias culturales pueden generar comportamientos inesperados, especialmente en niños pequeños. En 2013, los Países Bajos cerraron 8 prisiones debido a la falta de delincuentes. Esto se atribuye a tasas de criminalidad relativamente bajas, políticas de justicia más enfocadas en la rehabilitación y el uso de penas alternativas. De hecho, en algunos casos, el país llegó a alquilar espacio en sus prisiones a otros países para aprovechar las instalaciones disponibles. Hay un complejo turístico en Japón llamado Tomamu Resort, que se encuentra en la cima de una montaña y permite a los clientes ver un mar de nubes blancas y esponjosas debajo de ellos. Este fenómeno ocurre cuando las nubes quedan atrapadas a baja altitud, creando la ilusión de un océano en el cielo, y es especialmente visible al amanecer en condiciones climáticas específicas. En 2011, un hombre italiano de 99 años llamado Antonio C. se divorció de su esposa de 96 años, Rosa C., después de encontrar cartas de amor secretas que revelaban que ella tuvo una aventura en la década de 1940. Albert Einstein nunca usó calcetines. Él mismo lo mencionó en cartas y entrevistas, explicando que evitaba usarlos porque siempre se le rompían en el dedo gordo. Incluso en eventos formales prefería llevar zapatos sin calcetines, algo que se convirtió en una de sus excentricidades más conocidas junto con su estilo personal descuidado. Mantenimiento percusivo es el término técnico para golpear algo hasta que funcione. Se usa de forma medio humorística en contextos técnicos para describir cuando un golpe soluciona temporalmente un fallo mecánico o electrónico, como en equipos antiguos con piezas sueltas o contactos defectuosos, donde la vibración puede restablecer la conexión. Michael Birch, el fundador del sitio de redes sociales Vevo, lo vendió a AOL por $850 millones en 2008. Solo para volver a comprarlo por $1 millón en 2013. La plataforma había perdido gran parte de su popularidad durante esos años, lo que permitió recomprarla a un precio mucho menor. El diseñador de moda español Manel Torres ha inventado la primera ropa en aerosol del mundo, que se puede usar, lavar y volver a usar. Este material, conocido como Fabrican, se pulveriza directamente sobre el cuerpo o moldes y se seca en segundos formando una prenda flexible. La tecnología ha sido explorada en medicina y diseño industrial, ya que también puede aplicarse para vendajes o recubrimientos temporales. Antes de que se inventaran los despertadores, existía una profesión llamada despertador humano, que consistía en ir de cliente en cliente tocando sus ventanas o golpeando sus puertas con palos largos hasta que se despertaran. Duró hasta la década de 1920. En 2008, la compañía de ropa The North Face demandó a una compañía de ropa llamada The South Boat. La marca parodiaba directamente el logotipo y estilo de The North Face, lo que llevó a una demanda por infracción de marca registrada. El caso terminó con un acuerdo en el que la empresa parodia tuvo que cambiar su imagen y limitar el uso de su nombre. El cerebro humano tiene un sesgo de negatividad, lo que nos hace buscar continuamente malas noticias. Es un rasgo evolutivo que surgió de los primeros humanos como un mecanismo de supervivencia. Prestar más atención a posibles peligros aumentaba las probabilidades de sobrevivir, por lo que el cerebro prioriza la información negativa y la recuerda con mayor intensidad que la positiva. Para ahorrar tiempo a los trabajadores durante la construcción del nuevo edificio del World Trade Center, se instaló un restaurante Subway móvil para sus almuerzos, que subía por el edificio a medida que completaban cada piso nuevo. Esta solución permitió facilitar el acceso a comida sin necesidad de descender grandes alturas, mejorando la eficiencia en la obra. Las velas durarán casi el doble si se colocan en un congelador un día antes de usarlas. El frío endurece la cera y puede hacer que se derrita más lentamente al encenderla, aunque el efecto no es tan drástico como se suele afirmar. Factores como la calidad de la cera, el tamaño de la mecha y evitar corrientes de aire influyen mucho más en su duración.
La ex profesora de matemáticas de 63 años, Joan Ginter, que tiene un doctorado en estadística por la Universidad de Stanford, ha ganado la lotería de raspa y gana en 4 ocasiones distintas por un total de $20.4 millones. Nunca reveló cómo lo hizo, pero las probabilidades de lograr lo que ella hizo son de 1 entre 18 septillones. Este gabinete de madera es una pieza de arte real llamada Good Vibrations de Ferruccio Laviani y está diseñada para parecer un error digital. La distorsión visual se logra mediante capas de madera talladas con precisión, creando un efecto de glitch que parece sacado de una pantalla defectuosa, aunque en realidad es completamente sólido y hecho a mano. Este es el Skywalk en la montaña Tianmen, en China. Es un puente de vidrio de 61 metros de largo y 2.5 centímetros de grosor que está tan alto que permite a los visitantes mirar hacia abajo a las cumbres de las montañas más pequeñas debajo. En 2013, más de 200 extraños respondieron a una invitación de Facebook para asistir al funeral del veterano británico James McConnell, quien de otro modo no tenía amigos ni familiares que asistieran. La historia se difundió en redes sociales y medios locales, motivando a personas a rendirle homenaje y mostrar respeto, convirtiéndose en un ejemplo de cómo la solidaridad puede surgir incluso entre desconocidos. Hay varios cientos de personas criogenizadas en la actualidad, con la esperanza de que algún día se desarrolle la tecnología para revivirlas, y varios miles más están registradas para hacerlo tras su muerte. Este proceso implica preservar el cuerpo a temperaturas extremadamente bajas inmediatamente después del fallecimiento, con la idea de evitar el deterioro celular, aunque actualmente no existe evidencia científica de que la reanimación sea posible. En 2013, Vietnam inauguró un nuevo puente de acero que, como un dragón, literalmente lanza fuego por la boca. Se llama el Puente del Dragón. Está ubicado en Da Nang y se ha convertido en uno de sus principales atractivos turísticos. El espectáculo ocurre normalmente los fines de semana por la noche, cuando también expulsa agua, y su diseño simboliza poder, prosperidad y buena fortuna en la cultura vietnamita. Entre el 90 y el 95% de las ventas de teléfonos móviles en Japón son de dispositivos resistentes al agua porque los japoneses quieren tanto a sus teléfonos que incluso los usan en la ducha. Esta tendencia se hizo común desde la época de los Keitai, cuando los fabricantes japoneses comenzaron a incluir resistencia al agua como estándar debido a los hábitos locales, como usarlos en baños o ambientes húmedos, lo que influyó en el diseño global de smartphones años después. Este pequeño y lindo amiguito se llama mono de nariz chata dorado y es una de las especies de primates más críticamente amenazadas del mundo. Vive en las montañas del centro de China y es conocido por su rostro azul y pelaje dorado. Su población ha disminuido debido a la pérdida de hábitat, aunque en años recientes se han implementado programas de conservación para protegerlo. Bruce Lee podía realizar flexiones de brazos con una sola mano usando solo sus dedos índice y pulgar. También era conocido por su famoso golpe de 1 pulgada, con el que era capaz de derribar a un oponente desde una distancia de solo 1 pulgada. En 1939, el New York Times predijo que la televisión fracasaría porque la familia estadounidense promedio no tendría suficiente tiempo para sentarse a verla. Esta opinión reflejaba el escepticismo inicial hacia nuevas tecnologías, ya que en ese momento la radio dominaba el entretenimiento en el hogar. Con el tiempo, la televisión no solo tuvo éxito, sino que transformó por completo la cultura, la información y el ocio a nivel mundial. En 2006, la artista Kim Graham y un grupo de 25 voluntarios pasaron 15 días usando productos de papel reciclado totalmente no tóxicos para crear una escultura de árbol de papel maché de 3.7 metros de altura. Creado en Alemania, Eslac es la primera pintura en aerosol comestible del mundo y viene en colores oro, plata, rojo y azul. Vamos, ¿sabes que siempre quisiste comer un pollo dorado? Está hecha con ingredientes aptos para el consumo y se utiliza principalmente en gastronomía creativa para decorar alimentos con acabados llamativos. Se descubrió que los rusos adinerados a menudo contratan ambulancias falsas para vencer el tráfico de la ciudad, conocidas como taxis ambulancia. Cuestan hasta $200 la hora y tienen interiores de lujo y refrigerios, e incluyen caviar y champán. Este fenómeno surgió en ciudades con tráfico intenso, donde los vehículos de emergencia pueden moverse más rápido, aunque ha sido criticado por abusar de un sistema destinado a situaciones reales de urgencia. El hijo de Jackie Chan no recibirá nada de su fortuna de $130 millones, ya que se le citó diciendo que si es capaz, puede hacer su propio dinero, y si no lo es, entonces solo desperdiciará el mío. Chan ha reiterado esta postura en varias entrevistas, destacando que prefiere donar su riqueza a causas benéficas y fomentar la autosuficiencia en lugar de herencias automáticas.
El antiguo multimillonario Chuck Finney ha donado más del 99% de sus $6.300 millones para ayudar a niños desfavorecidos a ir a la universidad. Ahora solo posee $2 millones. Estados Unidos podría recortar su presupuesto militar en un 80% y aún así tener el presupuesto militar más grande del mundo. Esto refleja la enorme diferencia entre su gasto en defensa y el de otros países, aunque la comparación depende del año y de cómo se midan los datos, ya que el gasto global cambia constantemente. La edad de los peces se puede determinar de la misma manera que la de los árboles. Las escamas de los peces tienen un anillo de crecimiento por cada año de edad. Estos anillos, llamados anillos de crecimiento, se forman por cambios estacionales en el desarrollo del pez y permiten a los científicos estimar su edad con bastante precisión. Las chinches sobreviven más tiempo en las camas que están ordenadas, por lo que los científicos sugieren que dejes tu cama desordenada de vez en cuando, ya que termina siendo más saludable para ti. Hay un hotel de lujo en Fiji, llamado Poseidon Resort, donde, por $15,000 a la semana, puedes dormir en el fondo del océano, e incluso tienes un botón para alimentar a los peces justo fuera de tu ventana. Singapur tiene el porcentaje de millonarios más alto del mundo, con 1 de cada 6 hogares teniendo al menos $1 millón en riqueza disponible. Esta cifra se basa en estudios de riqueza que consideran activos líquidos, como efectivo e inversiones, y refleja el alto nivel de ingresos, el desarrollo financiero y el papel del país como centro económico global. Los japoneses que visitan París a veces tienen que ser enviados de regreso a Japón porque sufren un choque extremo conocido como el síndrome de París, debido a que no estaban preparados para la realidad de que París no fuera el lugar más grandioso del mundo. En 2012, a un hombre de 63 años llamado Wallace Weatherholt, de Florida, un caimán le arrancó la mano de un mordisco y fue acusado de alimentar ilegalmente a un animal. El incidente ocurrió en un parque natural donde estaba prohibido interactuar con la fauna. Tras el ataque, el caimán fue capturado y sacrificado, como suele hacerse en estos casos por seguridad pública. En la versión original de La Sirenita de Hans Christian Andersen, Ariel no se casa con el príncipe. De hecho, él se casa con otra persona y ella muere. En el cuento publicado en 1837, la protagonista sufre un destino mucho más trágico, ya que se disuelve en espuma de mar, aunque también se sugiere una especie de redención espiritual al convertirse en una hija del aire. Cada empleado de la fábrica de Ben y Jerry's puede llevarse a casa 3 pintas de helado todos los días. Este beneficio forma parte de la cultura interna de la empresa, conocida por ofrecer ventajas poco comunes a sus trabajadores. Sin embargo, la cantidad puede variar según la ubicación y las políticas internas de cada planta. Este es Emmanuel Joseph Bishop. Tiene 15 años y tiene síndrome de Down, pero puede hablar inglés, español, francés y latín con fluidez. Puede tocar el violín y ha establecido 6 récords mundiales junior para personas con síndrome de Down. Hay una micronación ubicada en el estado de Nevada llamada Molosia, que fue fundada por un hombre llamado Kevin Baugh, y que consiste enteramente en su casa, su jardín delantero y su patio trasero. Esta es una cabaña de espejos llamada Lucid Steed, creada por el artista de 70 años Philip K. Smith en California. Está hecha de madera, espejos y equipo electrónico personalizado, y atrae a cientos de amantes del arte cada año. Durante el día refleja el desierto que la rodea, y por la noche se ilumina con luces LED que cambian lentamente, integrándose con el paisaje. La cantante de country Dolly Parton una vez participó anónimamente en un concurso de imitadores de Dolly Parton y perdió ante una drag queen. Ella misma contó la historia en entrevistas, señalando que exageró su apariencia para pasar desapercibida, lo que hizo que su versión fuera menos convincente que otras participantes. Newman's Own Food ha donado el 100% de sus ganancias después de impuestos a la caridad desde 1982, sumando más de $400 millones. La empresa fue fundada por el actor Paul Newman con un enfoque filantrópico, y con el tiempo la cifra donada ha seguido creciendo significativamente, convirtiéndola en un modelo poco común de negocio con fines totalmente benéficos. Hay un hombre llamado Tim Harris con síndrome de Down que es dueño y dirige un restaurante en Albuquerque, Nuevo México, llamado Tim's Place, donde sirven desayunos, almuerzos y abrazos. Es el único restaurante conocido propiedad de una persona con síndrome de Down y es conocido como el restaurante más amigable del mundo.
En Egipto antes no se permitía a los actores testificar ante los tribunales porque se les consideraba mentirosos profesionales. Esta restricción existió durante siglos en distintos sistemas legales, donde la credibilidad de ciertas profesiones era cuestionada, aunque con el tiempo estas limitaciones fueron eliminadas al modernizarse las leyes y adoptarse criterios más justos sobre el valor del testimonio. En 2011, arqueólogos en el sitio del ataque terrorista del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York descubrieron la mitad de un barco del siglo XVIII, que se cree fue utilizado alguna vez por mercaderes. En 2008, se descubrió que un reportero de crímenes de 56 años llamado Vlado Taneski, que escribía sobre casos muy impactantes, en realidad estaba involucrado directamente en los mismos hechos que cubría, lo que sorprendió profundamente a las autoridades y a la comunidad. Esta foto, tomada en 2011, es de un chimpancé de 2 años llamado Dodo alimentando con leche a un cachorro de tigre de 2 meses llamado Ahorn. La escena ocurrió en un entorno controlado y llamó la atención por el comportamiento inusual entre especies, mostrando cómo algunos animales pueden desarrollar vínculos afectivos incluso fuera de su grupo natural cuando crecen bajo cuidado humano. La Universidad de Bangkok, en Tailandia, obliga a sus estudiantes a usar cascos antitrampas durante los exámenes. Esta medida se implementó en una ocasión como experimento para evitar el uso de dispositivos electrónicos ocultos y rápidamente llamó la atención internacional por lo inusual de su enfoque para prevenir trampas. Un solo espermatozoide contiene 37.5 megabytes de información de ADN. Una sola eyaculación representa la transferencia equivalente a 15.875 gigabytes de datos. Esta comparación es solo una analogía para ilustrar la cantidad de información genética, ya que el ADN no funciona como datos digitales tradicionales y no puede medirse directamente de esa forma en términos prácticos. En las versiones más antiguas de Caperucita Roja, la historia era mucho más oscura que la que conocemos hoy. En algunos relatos tradicionales, la protagonista se ve envuelta en situaciones inquietantes relacionadas con el lobo y su abuela, reflejando el estilo de los cuentos populares de la época, que solían ser más crudos antes de adaptarse para un público infantil. Se sabe que los tejones de la miel comen puercoespines y serpientes venenosas, asaltan colmenas por miel, secuestran crías de guepardo y roban comida a leones hambrientos porque, como todo el mundo sabe, al tejón de la miel no le importa nada. Este hermoso paisaje se encuentra en la colina Kochia, en el parque costero Hitachi, en Japón. Durante el otoño, las plantas de Kochia cambian de verde a un intenso rojo, creando un efecto visual espectacular que atrae a miles de visitantes cada año. Este parque también es famoso por sus campos de flores estacionales que transforman el paisaje a lo largo del año. Esta es la punta de un bolígrafo súper aumentada. A este nivel de ampliación, se pueden observar detalles como la textura del metal y la pequeña esfera que distribuye la tinta, mostrando cómo un objeto cotidiano tiene una ingeniería sorprendentemente precisa. En 2010, Johnny Depp respondió a una carta de una niña de 9 años llamada Beatrice Delap, presentándose realmente en su escuela disfrazado del capitán Jack Sparrow, después de que ella escribiera pidiendo que los piratas la ayudaran a organizar un motín contra sus maestros. En 2012, una mujer de Nueva York llamada Deborah Stevens donó un riñón a su jefa y fue despedida casi inmediatamente después. El caso generó controversia y terminó en una demanda por discriminación, ya que Stevens afirmó haber sido tratada injustamente tras la cirugía. El conflicto legal atrajo atención mediática y puso en debate la protección laboral en situaciones médicas. En Australia hay árboles que cultivan varios tipos diferentes de frutas, conocidos como árboles de ensalada de frutas. Estos no son especies naturales, sino árboles creados mediante injertos, una técnica donde se combinan ramas de distintas variedades en un solo tronco. Así pueden crecer frutas como duraznos, ciruelas y nectarinas en un mismo árbol, algo común en horticultura experimental. La reina Isabel II sirvió como mecánica y conductora en la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto se unió al Servicio Territorial Auxiliar, donde recibió formación en conducción y reparación de vehículos militares, convirtiéndose en la única monarca británica en haber servido activamente en las Fuerzas Armadas. Este es un Mercedes-Benz fabricado íntegramente en oro blanco de 18 quilates, propiedad de un multimillonario del petróleo anónimo en Abu Dhabi. Tiene un motor V10, va de 0 a 100 en menos de 2 segundos, funciona con biocombustible y costó, según se informa, $2.500.000 estadounidenses. La Estatua de la Libertad originalmente iba a ser un regalo de Francia para los egipcios,
pero cuando fue rechazada se entregó a Estados Unidos en su lugar en honor a su centenario. En realidad, el escultor Frederick August Bartholdi propuso primero una estatua para el Canal de Suez, inspirada en una figura egipcia, pero el proyecto no prosperó por costos. Más tarde reutilizó la idea para crear la famosa estatua que hoy simboliza libertad e inmigración en Nueva York. Esta es Miss América 1924. Ruth Malcolmson. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Su coronación refleja los estándares de belleza de la época, muy distintos a los actuales, y forma parte de la evolución histórica de los certámenes, que con los años han incorporado nuevos criterios más allá de la apariencia física. En 1961, el artista italiano Piero Manzoni llenó 90 latas con sus propias heces, las llamó mierda de artista y las vendió según su peso equivalente en oro. La Sociedad de Investigación Zombie, o CTRS, ha declarado el mes de mayo como el mes de la concientización zombie en los Estados Unidos, con el objetivo de concienciar sobre los zombies y la posibilidad de un futuro apocalipsis zombie. En 2013, científicos escoceses crearon una pizza que tiene el 30% de los nutrientes diarios recomendados. Se puede comer en el desayuno, el almuerzo y la cena. Gracias, científicos escoceses. Existe un dispositivo conocido como dispositivo de asistencia ventricular o VAD, que puede reemplazar permanentemente la función de tu corazón. El único efecto secundario es que no tienes pulso. Estos dispositivos ayudan a bombear la sangre en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, y aunque no siempre sustituyen completamente al corazón, pueden mantener con vida a una persona durante largos periodos. En 1976, un estudiante de Princeton llamado John Aristotle Phillips, que no destacaba especialmente en sus estudios, presentó un trabajo en el que analizaba de forma teórica un tema muy complejo relacionado con la física nuclear. El proyecto llamó tanto la atención que fue revisado por autoridades. Este es el Trace Doodler. Es el primer bolígrafo de impresión 3D del mundo que puede dibujar en el aire. Funciona extruyendo plástico caliente que se enfría rápidamente, permitiendo crear estructuras tridimensionales sin necesidad de una base. Ha sido utilizado tanto con fines creativos como educativos, especialmente en diseño y aprendizaje práctico. Así es como se ve disparar una pistola Glock 22 bajo el agua. Aunque estas armas pueden funcionar sumergidas, la bala pierde velocidad rápidamente debido a la resistencia del agua, reduciendo drásticamente su alcance. Además, dispararlas en estas condiciones puede generar mayor desgaste interno, por lo que no es un uso recomendado fuera de pruebas controladas o demostraciones técnicas. Si tomas cualquier número y lo duplicas, le sumas 6, lo divides por la mitad y restas el número con el que empezaste, tu respuesta siempre será 3. Esto se debe a que el proceso algebraico cancela el número original dejando solo el resultado constante, lo que convierte este truco en un ejemplo sencillo de cómo funcionan las operaciones matemáticas básicas. Hay un artista italiano llamado Emanuele D'Ascanio que crea obras de arte hiperrealistas increíbles usando nada más que lápices de diferentes tonos. Sus trabajos destacan por el nivel extremo de detalle en texturas como piel, tela y reflejos, logrando que sus dibujos parezcan fotografías. Además, suele combinar grafito con carbón y otras técnicas tradicionales para aumentar la profundidad y el realismo. En Dubái, los Lamborghinis, Aston Martins, Bentleys y Ferraris se utilizan como coches de policía. Estos vehículos forman parte de una flota especial destinada principalmente a patrullas turísticas y eventos, más que a persecuciones reales. Su uso busca proyectar una imagen de lujo y modernidad, además de atraer la atención de visitantes y promover la ciudad a nivel internacional. En 2009, un hombre llamado Dalton Chisholm demandó al Bank of America por $1,784 billones porque no estaba satisfecho con su servicio. La cifra era completamente desproporcionada, superando con creces la riqueza mundial, por lo que el caso fue rápidamente desestimado por un juez, quien consideró la demanda frívola y sin fundamento legal serio. Hay un pequeño pueblo en Oklahoma llamado OK, que aparece como OK en los mapas. Este curioso nombre proviene de una abreviatura adoptada oficialmente por la comunidad, lo que hace que al mostrarse junto al estado se repita. Aunque es un lugar muy pequeño, se ha vuelto popular por esta peculiar coincidencia lingüística que suele llamar la atención en señales y sistemas de navegación. El aroma que permanece después de que llueve se llama petricor. Este olor se produce cuando compuestos liberados por plantas y bacterias del suelo, especialmente una sustancia llamada geosmina, se mezclan con la humedad del aire. Al caer la lluvia, las gotas liberan estas partículas, creando ese aroma fresco y característico que muchas personas encuentran agradable.
El Burj Khalifa en Dubái es la estructura más alta construida por el hombre en el mundo, con 830 metros de altura. Su construcción tomó alrededor de 6 años y requirió miles de trabajadores. Cuenta con más de 160 pisos habitables y su diseño permite reducir el impacto del viento, un factor clave a esa altura. Además, puede verse desde decenas de kilómetros de distancia en días despejados. En 1977 recibimos una señal de radio del espacio que duró 72 segundos y fue apodada la señal WOW. Hasta el día de hoy todavía no sabemos de quién o de qué provino. Fue detectada por un radiotelescopio en Ohio como parte de un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre, y su intensidad y características la hicieron destacar como una de las señales más intrigantes jamás registradas. En 2012, un adolescente de 19 años vivió en secreto en la sede de AOL durante 2 meses completos en Palo Alto, California. Comía comida gratis, usaba los gimnasios y las duchas, e incluso dormía en la sala de conferencias, todo mientras trabajaba en su propia empresa emergente. Todos asumieron simplemente que trabajaba allí. Una lata de Coca-Cola de dieta flotará en el agua, mientras que una lata de Coca-Cola regular se hunde. Inténtalo. Esto ocurre porque la versión regular contiene una gran cantidad de azúcar disuelta que aumenta su densidad, mientras que la de dieta utiliza edulcorantes en menor cantidad, lo que hace que la lata sea menos densa que el agua y pueda flotar. En 1979, a la edad de 17 años, un hombre llamado Yadav Payeng comenzó a plantar árboles por su preocupación ante la desaparición del hábitat de los animales locales. Ha continuado con esto por más de 35 años y hoy, por sí solo, ha restaurado más de 1,360 acres de bosque. Costaría unos $42,000 asistir a Hogwarts por un año si fuera real. Alguien se tomó el tiempo de calcular el costo en el mundo real. La estimación incluye matrícula, alojamiento, materiales escolares y otros gastos, comparándolos con instituciones educativas británicas de alto nivel para dar una idea más realista del precio. Los fundadores y dueños originales de Macy's, Isidore e Ida Strauss, murieron en el Titanic. Ellos eran la pareja de ancianos de la película que se fue a dormir mientras el barco se hundía, que fue lo que realmente sucedió. En la vida real, Ida se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo y decidió quedarse con él. Fueron vistos por última vez juntos en la cubierta, y su historia se convirtió en un símbolo de amor y lealtad durante la tragedia. En Dinamarca, fart control significa control de velocidad. La palabra puede resultar graciosa para hablantes de inglés, pero en danés, fart simplemente significa velocidad, y se usa en contextos cotidianos como señales de tráfico. Por eso, los radares y controles viales suelen llevar esta palabra, formando expresiones como Automatic Fart Control para indicar sistemas automáticos de vigilancia. El presupuesto de los Estados Unidos para armas nucleares no está incluido en los gastos del Departamento de Defensa, sino que en realidad recae bajo el Departamento de Energía. Esto se debe a que el desarrollo, mantenimiento y seguridad del arsenal nuclear está a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, una agencia dentro de ese departamento, mientras que el Departamento de Defensa se encarga de su despliegue y uso estratégico. Hay un artista llamado Scott Wade, que es famoso por crear arte en el polvo utilizando únicamente sus dedos y un pincel. Sus obras suelen hacerse sobre ventanas de autos cubiertas de polvo, donde crea retratos y escenas detalladas. Aunque son efímeras y pueden desaparecer con la lluvia o el movimiento, han ganado reconocimiento internacional por su nivel de detalle y técnica. Algunas empresas japonesas como Sony, Toshiba y Panasonic tienen salas de destierro, donde transfieren a los empleados excedentes y les asignan tareas inútiles o incluso nada que hacer, hasta que se desanimen o se depriman lo suficiente como para renunciar por su cuenta, evitando así pagarles los beneficios completos. Henry Ford fue el primer gigante industrial en dar a sus trabajadores tanto el sábado como el domingo libres, con la esperanza de que fomentara un mayor uso recreativo de los vehículos, popularizando así el concepto de fin de semana. En el antiguo imperio persa, los hombres solían debatir las ideas 2 veces, una vez sobrios y otra vez ebrios, ya que creían que una idea tenía que sonar bien en ambos estados para ser considerada una buena idea. Una pareja de California llamada Helen y Les Brown nació el 31 de diciembre de 1918. Estuvieron casados por 75 años y luego murieron con un día de diferencia a la edad de 94 años en 2013. El dueño de tractores Ferruccio Lamborghini expresó su frustración sobre el embrague de su Ferrari al fundador de la marca, Enzo Ferrari. Enzo lo insultó diciéndole que el problema era el conductor y no el coche, por lo que Ferruccio decidió fundar su propia compañía de automóviles y así nació Lamborghini. En 1971, un hombre llamado Jean-Claude Roman
Afirmó haber aprobado importantes exámenes médicos y construyó una vida basada en esa historia, logrando que durante años las personas a su alrededor creyeran que era un médico real. Con el tiempo, la situación se volvió insostenible y el caso terminó de forma trágica, convirtiéndose en uno de los engaños más impactantes documentados. En 1886, un hombre llamado H. H. Holmes construyó un hotel de 3 pisos en Chicago con un diseño inusual y lleno de pasillos confusos y habitaciones poco convencionales. Con el tiempo, el lugar se hizo famoso por las historias oscuras asociadas a su propietario, convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes y comentados de la época. Esta increíble arquitectura es la Casa Piano en la ciudad de Huainan, China. El edificio tiene la forma de un piano de cola y es accesible a través de una escalera en el violín de cristal gigante, y actúa como una sala de exposiciones para que los planificadores urbanos muestren sus planes. En 2011, un hombre de 46 años llamado Mark Bradford tuvo un grave altercado con un adolescente de 13 años tras una serie de partidas en el juego Call of Duty. La situación escaló de forma trágica en la vida real, convirtiéndose en un caso que llamó la atención por cómo un conflicto virtual pudo tener consecuencias fuera del juego. En 2005, 110 personas empataron por el segundo premio en la lotería Powerball. Los oficiales sospecharon que hubo trampa, pero descubrieron que todos los ganadores habían usado los mismos números de la suerte, provenientes de copias de la misma fortuna de galletas de la suerte. Este es Larry Tesler. Él inventó la función de copiar y pegar en las computadoras en 1973. Trabajó en Xerox PARC, donde ayudó a desarrollar interfaces más intuitivas, incluyendo el uso de edición sin modos. Su trabajo influyó directamente en sistemas modernos y en cómo interactuamos con computadoras hoy en día. En algunas ciudades de los Estados Unidos, como Rialto en California, los oficiales de policía deben usar una cámara para documentar sus interacciones con los civiles. En esas ciudades, las quejas públicas contra los oficiales cayeron un 88%. En 1985, un hombre de Nueva Orleans llamado Jerome Moody perdió la vida en una piscina durante una fiesta a la que asistían numerosos salvavidas que celebraban haber pasado el verano sin incidentes. El hecho resultó especialmente impactante por la inesperada ironía de la situación. A principios de la década de 2010 en China, un cachorro de mastín tibetano de pelo dorado se vendió por alrededor de 12 millones de yuanes, equivalentes a unos 2 millones de dólares estadounidenses en ese momento, convirtiéndose en uno de los perros más caros jamás vendidos. En 2005, el millonario sueco Johan Eliasch compró un terreno de 400.000 hectáreas en la selva amazónica a una empresa maderera con el único propósito de preservarlo. La compra buscaba evitar la deforestación y promover la conservación del ecosistema, convirtiéndose en un ejemplo poco común de inversión privada enfocada en la protección ambiental a gran escala. Este pez de aspecto loco se llama pez dragón blanco Crown Beta. Es una variedad del pez beta conocida por sus aletas en forma de corona, que presentan radios extendidos y puntas marcadas que le dan ese aspecto único. Además de su color blanco con escamas tipo dragón, estos peces son territoriales y requieren espacios adecuados, ya que los machos pueden volverse agresivos entre sí. En 2012, científicos rusos regeneraron una flor ártica conocida como Silene stenophila, que había estado extinta por más de 32.000 años, a partir de una semilla que fue enterrada por una ardilla de la edad de hielo. El tejido fue extraído del permafrost y cultivado en laboratorio, logrando hacer florecer una planta viable. A diferencia de la mayoría de los miembros de la familia de los felinos, los tigres parecen disfrutar del agua. Nadan bien y a menudo se sumergen en arroyos o piscinas de agua para refrescarse. En 1984, tras su introducción, los Air Jordans fueron prohibidos por la NBA. Sin embargo, Michael Jordan los usó de todos modos, ya que Nike estaba dispuesta a pagar la multa de $5,000 cada vez que él pisaba la cancha. Esto se conoce como el cazador de lilas o la ilusión de Pac-Man. Si sigues con los ojos el movimiento del punto rosa que gira, los puntos seguirán siendo rosas, pero si miras fijamente la cruz negra del centro, el punto que se mueve se volverá verde. La temporada de matanza, como se conoce en el Reino Unido, o el efecto de julio, como se conoce en los Estados Unidos, se utiliza para describir la época alrededor de julio y agosto, cuando los médicos recién graduados comienzan sus residencias. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional ven 15 amaneceres y 15 atardeceres al día, con un promedio de 1 cada 45 minutos debido a la proximidad de la estación a la Tierra y la velocidad de su órbita. Este es el arte callejero en 3D más grande y largo del mundo, creado por 3D Joe y Max en Londres. Tomó 10 días completarlo y mide 106.5 metros de largo.
Cuando el susurrador de elefantes Lawrence Anthony murió en marzo de 2012, una manada entera de elefantes llegó a su casa para llorarlo. Según su familia, los animales caminaron largas distancias y permanecieron cerca de la vivienda durante horas, un comportamiento que muchos interpretaron como una muestra de memoria y vínculo emocional. En 2012, en China, un hombre llamado Zhao Fan mandó coser 9.999 rosas rojas en un vestido para su novia antes de pedirle matrimonio. Ella dijo que sí. El número elegido no fue casual, ya que en la cultura china el 9 se asocia con la eternidad y la buena fortuna, lo que añadió un simbolismo especial al gesto romántico. Se ha observado que, en estado salvaje, algunos babuinos pueden interactuar de forma inusual con crías de otras especies, llegando incluso a llevarlas consigo durante un tiempo y criarlas como mascotas. Este comportamiento ha sido documentado principalmente en babuinos chacma, donde a veces secuestran cachorros de perros u otros animales. Aunque puede parecer afectivo, no siempre es beneficioso para la cría, ya que muchas veces no reciben el cuidado adecuado o no sobreviven. En la novela Forrest Gump, en la que se basó la película, la historia es mucho más extravagante que la versión del cine. En un momento, el protagonista incluso viaja al espacio con la NASA y, tras un aterrizaje de emergencia, termina en una isla remota donde debe usar su ingenio para sobrevivir, lo que convierte al libro en una versión mucho más surrealista y curiosa que la película conocida. Según los científicos lunares, todas las banderas estadounidenses que aún están en pie en la Luna probablemente sean completamente blancas ahora debido a la radiación del Sol. La intensa exposición a la radiación ultravioleta y a las condiciones extremas del espacio ha degradado los colores con el tiempo, ya que no hay atmósfera que proteja los materiales. Esto no es un dibujo animado de un pañuelo desechable. Es una escultura real del artista neozelandés Neil Dawson llamada Horizons. La obra utiliza una malla metálica finamente diseñada que, desde ciertos ángulos, parece un objeto plano flotando en el aire. Está instalada en Nueva Zelanda y juega con la percepción visual, creando una ilusión sorprendente según la posición del observador. Debido a su agua cristalina, el lago Flathead en Montana parece poco profundo, pero en realidad tiene 113 metros de profundidad. Esta claridad se debe en parte a la baja presencia de nutrientes y sedimentos, lo que limita el crecimiento de algas. Es uno de los lagos de agua dulce más limpios de Estados Unidos, y su visibilidad puede alcanzar varios metros bajo la superficie en condiciones ideales. En 2010, la Universidad Técnica de Múnich construyó toboganes de 4 pisos de altura para ayudar a los estudiantes a llegar más rápido a las clases en lugar de usar las escaleras. Estos toboganes se instalaron como parte de un proyecto creativo dentro del campus y también buscaban fomentar un ambiente más dinámico y divertido, aunque su uso no reemplazó completamente a las escaleras tradicionales. En 2005 hubo un programa de telerrealidad piloto en Alemania llamado Carrera de Esperma, donde 12 concursantes donaron su esperma a un laboratorio donde los médicos observaron su semilla correr hacia un óvulo. El ganador de la carrera de esperma recibió un Porsche. Un grupo de piratas informáticos llamado Uge the Nazi inhabilitó el sitio web de Papa John's porque la empresa tardó 2 horas más de lo previsto en entregarles la comida. El incidente ocurrió en los primeros años de Internet, cuando los ataques de denegación de servicio eran más comunes y fáciles de ejecutar, y aunque comenzó como una queja absurda, terminó llamando la atención sobre la seguridad digital de las empresas. Poner bolsitas de té secas en zapatos malolientes o bolsas de gimnasio es una forma fácil y rápida de absorber cualquier olor desagradable. Esto funciona porque las hojas de té pueden absorber humedad y neutralizar olores, de forma similar al bicarbonato de sodio. Además, algunos tipos de té contienen compuestos naturales con propiedades antibacterianas que ayudan a reducir las causas del mal olor. Este es el piso de vidrio de la Torre CN, en Toronto, una de las plataformas de observación más famosas del mundo. Caminar sobre él permite ver directamente hacia la ciudad desde una gran altura, lo que puede resultar una experiencia impresionante o bastante intimidante, especialmente para quienes tienen miedo a las alturas. Las prisiones de Brasil ofrecen a sus presos la oportunidad de reducir su condena en 4 días hasta 48 días al año, por cada libro que lean y sobre el cual escriban un informe. El Código de Hammurabi es una ley babilónica bien conservada que data del año 1772 a.C. Tenía leyes progresistas como el salario mínimo y el derecho a ser un hombre libre, y fue escrito mucho antes que la Biblia. En 1967, una revista llamada Berkeley Barb publicó una historia satírica sobre la supuesta extracción de sustancias de los plátanos, con la intención de cuestionar las leyes y percepciones sobre las drogas. Sin embargo, algunas personas tomaron la idea en serio y comenzaron a experimentar con cáscaras de plátano.
Durante su presidencia entre 1961 y 1963, John F. Kennedy nunca cobró ni una sola vez su salario de $150,000. En cambio, cada año donaba la cantidad total a la caridad. Hay un artículo del llamado menú secreto de McDonald's, que algunas personas conocen como McGangbang. Consiste en combinar un McChicken con una hamburguesa doble con queso, creando una mezcla poco convencional que se ha vuelto popular en Internet entre quienes disfrutan probar combinaciones curiosas del menú. Una mujer de Michigan llamada Barbara Soper dio a luz el 8 del 8 de 2008, el 9 del 9 de 2009 y el 10 del 10 de 2010. Las probabilidades de que esto ocurra son de 50 millones a 1. La coincidencia de fechas generó gran atención mediática, aunque este tipo de cálculos puede variar según cómo se consideren los factores estadísticos involucrados. Las últimas palabras del socialista Karl Marx antes de morir en 1883 fueron: "Fuera de aquí. Las últimas palabras son para los tontos que no han dicho lo suficiente". Según relatos de su entorno cercano, respondió así cuando alguien le pidió que dijera unas últimas palabras memorables, mostrando su rechazo a ese tipo de dramatismo incluso en sus últimos momentos. Solo el 2% de la población de la Tierra tiene ojos verdes. Este color es uno de los más raros y se debe a una combinación específica de pigmentación baja de melanina y la forma en que la luz se dispersa en el iris, un fenómeno similar al que hace que el cielo se vea azul. En 2005, un hombre llamado Ronald McDonald robó un Wendy's en Manchester, Inglaterra, aunque no tenía ninguna relación con la marca. Fue arrestado poco después, y la historia se volvió viral por lo inusual y casi irónico del nombre. El aerogel, también conocido como humo congelado, es uno de los sólidos de menor densidad del mundo, ya que está compuesto por entre un 95 y un 99% de aire. Es casi imposible de ver o sentir, pero puede soportar 4,000 veces su propio peso. Oona Chaplin, la actriz que interpreta a Talisa en Juego de Tronos, es en realidad la nieta de Charlie Chaplin. Además, es hija de Geraldine Chaplin, también actriz, lo que la convierte en parte de una familia con una larga tradición en el cine y las artes escénicas a nivel internacional. La prisión de Santa Rita do Sapucaí, en Brasil, permite que sus reclusos pedaleen en bicicletas estáticas para generar energía para las luces de un pueblo cercano, a cambio de reducir sus sentencias. Por cada 16 horas que pedalean, se les descuenta un día de su condena. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.